El 1 de septiembre inició una de las legislaturas más complejas e intensas y, por supuesto, interesantes de la vida política del país. Y digo que estará interesante porque, por un lado, estará coordinando al grupo parlamentario del PRI, César Camacho, que venía de ser el líder nacional del Revolucionario Institucional y cuyo nombramiento estaba más que cantado. Pero hubo sorpresas por el lado del PRD y del PAN. Los chuchos literalmente salieron perdiendo con el nombramiento del oaxaqueño Francisco Martínez Neri, que nadie lo esperaba. Y los panistas tendrán que confiar en las decisiones de Marco Cortés, hombre cercano a Gustavo Madero. Sin embargo, en el caso de Gustavo Madero, no se le hizo llegar a la coordinación de la bancada. Además, que habrá una nueva bancada adicional, la de Morena. La agenda legislativa estará en un inicio cargada en materia económica y financiera porque de entrada se tendrá que trabajar en la aprobación del paquete económico, donde se nos ha adelantado que habrá fuertes ajustes en el gasto. Por un lado, debido al precio del petróleo y por el otro, por el fortalecimiento del dólar en el mundo. Además, que se pondrá a discusión la reforma fiscal que a nadie tiene contento. De esta agenda legislativa hablaremos el día de hoy. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a un queridísimo compañero, pues ya de muchos años, Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo estás? Muy bien, Lolita. ¿Y tú cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo. No, pues encantada, porque además tenemos muchos temas de que hablar esta noche y también está conmigo, pues, un niño, así le decía hace ya algunos años. Lo conocí cuando todavía era soltero, cuando estaba haciendo sus pinitos en radio y televisión. Gustavo Rentería, ¿cómo estás? Querida madrina, me da mucho gusto regresar a mi programa, Lo Siento Mío. Me diste la oportunidad en muchas ocasiones, hace como 12, 13 años, de participar en Frente a Frente, el programa de la televisión aquí en Grupo Salinas, en Azteca, de mayor rating. Me da mucho gusto, ya son 20 y tantos años. Pues vamos a cumplir ya 26, imagínate. Me siento en casa, madrina, y hay que platicar mucho. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Muy bien, Gustavo. ¿Cómo te ha ido? Bien, contento de estar aquí. A ver, señores, hablaba yo al inicio y decía que va a ser muy interesante la Cámara de Diputados y Senadores en este momento histórico para el país, después de todas las reformas que se han llevado a cabo y que desde luego pues les han gustado a algunos, a otros no tanto, ¿verdad? Y tendrán que enfrentarse todos ellos pues al criterio de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que dice el juicio de la ciudadanía ante todos estos cambios que estamos esperando? Ciertamente, con todo lo que hemos estado viviendo últimamente, y me refiero al peso con el dólar, pues es algo que no nos gusta a nadie. Hay que recordar que el titular del Ejecutivo tiene que presentarle, así lo hizo ya, ante el Congreso de la Unión el paquete económico. Y en esta ocasión, después de cambios que aquí se han analizado en la barra de opinión de Grupo Salinas, de TV Azteca, con base cero, es decir, nada para nadie. Y se va a estudiar perfectamente a dónde se va el dinero. Hay problemas económicos muy serios en nuestro país, ha aumentado la pobreza, pero la realidad es que si verificamos cómo se gasta cada peso del presupuesto, que son miles de millones de pesos, ¿cómo no? Hay duplicidad de funciones. Yo estoy seguro que Luis Videgaray Caso, junto ahora con un grupo de cercanos amigos del ITAM que han llegado a distintas carteras y con el apoyo claro de los legisladores en San Lázaro, los senadores que continúan allá en las oficinas de Insurgentes Norte, van a poder diseñar un nuevo modelo económico de país. Esto pasa en las familias cuando alguien se queda sin trabajo. Esto pasa en las familias cuando hay recortes presupuestales en las empresas. Nos sirve el club, podemos seguir pagando esa colegiatura,
rentamos o hipotecamos una casa con un crédito fuerte o vamos a comprar a este súper o al otro. Es decir, este modelo económico de las macrofinanzas se hace... Lo aterrizas, ¿no? Como si fuera una familia. Lo que hacemos en cada una de nuestras familias. Bien. Yo estoy optimista porque la base cero nos va a ayudar. Y número dos, el titular del Ejecutivo, aunque hay una gran cantidad de críticos, unos malquerientes, ganó las elecciones y tiene, junto con el Partido Verde Ecologista de México, claro, los priistas y no se diga el PANAL, mayoría total para poder pasar todo en la Cámara de los Diputados. Hay que recordar que también sucede eso en el Senado de la República. Oye, Rentería, me diría mi querida madrina, pero ya no van a pasar grandes cosas, las macroreformas ya acabaron. Aquí hay una cosa, es mayoría simple, nada más. Sí, pero es suficiente para aprobar lo que se necesita. Las reformas estructurales, que es lo que va a llenar el libro de historia de la primera parte del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, ya pasó, el Pacto por México. Sí. Y además tienen a una oposición completamente confrontada. Sí, claro. Ya decías tú al inicio del programa, llega Morena. Un exrector, bueno, el PRD, llega un exrector de coordinador, ¿quién era? Nadie lo conocía. Sí, claro. Y en el caso de Acción Nacional, Marco Cortés pareciera que es el ejemplo del parricidio. El señor Anaya le dijo a Gustavo Madero, tú ya no quiero que sigas mandando. Sí, claro. Y en el caso, le puede gustar o no a la audiencia, pero en el caso de los priistas, el protocolo que viene desde la residencia de Los Pinos, las formas, la coordinación, y un personaje como el señor César Camacho Quirós, si usted comulga con él o no, esa es otra historia. La realidad que las formas van a dar la posibilidad de la continuidad. Yo soy optimista, sobre todo con los cambios que anunció hace apenas unos días el presidente de la República. Gustavo, yo en estos momentos, Lolita, auditorio, yo veo un panorama que no está tan fácil, no está tan peladito y en la boca, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo veo desde el entorno internacional, es muy complicado, muchísimo. Todavía no estamos pagando la crisis internacional los mexicanos, la verdad. Bueno. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una devaluación importantísima de casi un 30%, sí. Pero sin inflación. Oye, es algo que en economía, o sea, los teóricos de la economía deben decir, oye, ¿qué es lo que está pasando con México? Es una cuestión completamente ilógica. Pero, sin embargo, se va a generar un proceso inflacionario que va a tener costos políticos y va a también repercutir en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Sí, claro. Y va a repercutir también en el proceso electoral del próximo año y quizá en el del 2018. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que desafortunadamente la política económica no es suficiente, pero sí es muy importante que esa política económica genere primero estímulos fiscales al sector productivo, que no son suficientes. Es muy restrictivo, aprieta mucho Hacienda al sector productivo, a los empresarios. Dos, generar empleo, que es lo más importante. Si no generas empleo, no hay beneficio. Pero por supuesto. ¿Cómo lo generas? Y para eso están responsables los diputados y senadores. No, bueno. Porque ellos son los que tienen que aprobar ello y ellos, en lugar de estarse peleando por ver quién es el que va a tener la mejor posición política para las elecciones. Qué comisión se agandallan. Sí, pero si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no se da el círculo virtuoso de la economía donde tienes chamba, pagas impuestos y eso se te retribuye en pero servicios para que haya en la crecimiento, calle, ¿no? Primero necesitas estimular a las empresas. Claro. Así es. O sea, si yo quiero crear un empleo, ¿por qué no me vas a dar un estímulo fiscal? Bueno, sin duda. En muchas partes del mundo que crece. Donde va a haber alianza, sobre todo en la Cámara de Diputados, de dos partidos de oposición para reformar una macroreforma es la fiscal. PRD y Acción Nacional traen en su agenda legislativa precisamente la reforma fiscal. Y lo que quieren sacar en esta negociación del paquete económico, Lolita, del 2016, es sobre todo el IVA que se aumentó en la frontera. Así es. Algunas personas dicen, es que otra vez ya estoy regresando al súper del otro lado, tú eres fronteriza, tú eres de por allá, vas a cargar gasolina del otro lado. Sí, te cuesta más barato. Cuando deberíamos de estimular el consumo de este lado. Aunque son decisiones totalmente electoreras, ojo, porque eso tiene también un beneficio electoral. Ellos claro, eso es su negocio, pero es un negocio, pero hay dos agendas distintas. Una es la que nosotros necesitamos, todo el país. ¿Por qué? Porque no nada más te repito, no es la zona fronteriza, es todo el país el que está afectado. Por supuesto. Todo el país, desde el Suchiate hasta el Bravo.
¿Y qué es lo que vemos? La agenda legislativa, la agenda política, la de los partidos políticos completamente distinta a la de todos los mexicanos. Los mexicanos necesitamos beneficios, se ve aquí en el bolsillo. Pero se van a poner acuérdate a llorar. tú Se van a desde, poner a llorar los desde amigos de la Hoy a la noche época les- de Ernesto Zedillo. A mí no se me olvida, caray. Ahora sí que yo tengo memoria de 90 y tantos, elefante. sí, claro. Cuando llegaba y decía, aquí sentado en este estudio, llegaba y hacía esta seña. Es que los mexicanos deben de ver reflejado el beneficio en su bolsillo. Claro. Mira de cuándo estamos hablando. Y perdóname, yo creo que en este momento muy poca gente puede decir, yo sí lo veo reflejado en mi bolsillo. Al final de la jornada, como mexicana promedio, común, ciudadana común, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, finalmente, no sé cómo esté la macroeconomía, francamente me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero es poder pagar y cumplir cabalmente con lo que es una renta, pagar mi carro, comprar la comida para mis hijos, que no le falten los uniformes y los libros a mis criaturas. El día a día familiar. Lo que es el todos los días, todos los días. Y desgraciadamente en México tenemos muchas millones de personas que no pueden tener esta realidad hoy en día. Bueno, aumentó el número de pobres. Y fuera de grillas y fuera de querer quedar bien con nadie, esa es la realidad. Hay una iniciativa que llegará de manera preponderante, o llegó de manera preponderante, corrijo, a la Cámara Baja, al Congreso de la Unión, todo, donde el titular del Ejecutivo está solicitando crear zonas económicas especiales, sobre todo 4 estados. Víctor, tú que eres un financiero, un economista y un experto en los temas, sabrás que Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca están en una situación terrible. No, bueno. Y la idea, estoy pensando en lo que pasa, por ejemplo, en China, una zona económica como Pudong, donde se tiene que dar estímulos financieros, Sí, claro. estímulos fiscales. Es decir, si tú vienes aquí, empresario internacional, y creas empleos, te regalamos hasta tierra, no pagues impuestos tanto tiempo, pero créanos empleos. Exacto. Necesitamos, porque es increíble pensar que estas tierras que son tan ricas, exista o cobije tanta pobreza encima. Es Exactamente. irónico. Pueblos petroleros, tierras fértiles, y está invadido de gente pobre. Aquí está la clave de todo. Cómo permear esa gran riqueza. Exacto. Claro. ¿Cómo permearla? Tú no lo vas a regalar, porque No, pues, es bueno, una por política supuesto. también Claro, totalmente aberrante. Oye, ¿sabes que estás muy pobre? Toma una lana. No Ya resuelves nada. el pescadito ya no. Ya o sea, no. vamos a enseñarles Enseñar a a pescar. pescar, claro. Claro. La estrategia, ¿cuál es? Primero, y esto vamos a tardar, no un año, generaciones. Sí. China tardó 30 años después de que inicia esta gran revolución económica, tarda 30 años para que hoy tenga 300 millones de clase medieros ricos. Claro. No sé si me explique. Es una generación Es completa. una generación, estamos hablando de 30 años donde de hace 30 años los papás de esta generación y los abuelos estaban viviendo en miseria, en el lodo. ¿Qué es lo que tomaron la decisión? Vamos a hacer todo con orden. Claro. Vamos a organizarnos. Con visión Vamos a ver- futuro, ¿no? Así es. Y hay una palabra que para mí me parece clave: orden. Claro. Y un respeto total al inversionista, bueno, a todo mundo, ¿no? Al inversionista fundamentalmente, al turista. Bueno, vamos, hay delitos como en todas partes del mundo, Sin duda. pero aquí hay orden y respeto. Economías organizadas y planeadas. Le preguntaron hace unos días a Amancio Ortega, el dueño de Zara, el hombre más rico de Europa, ¿cómo usted podría ser el hombre más rico del mundo? Dice, es muy sencillo. Si sigue aumentando la clase media Sí, claro. en China, Claro. yo voy a poderles vender moda barata. Y aumente el número de consumidores, y de esa manera yo puedo ganarle a los grandes multimillonarios Claro. del mundo de las Y telecomunicaciones. es lo que necesitamos aquí hacer, Claro. que esas clases, tener más clase media, que tenga poder adquisitivo para que pueda comprar más todo tipo de artículos. Yo espero que los nuevos diputados, en verdad, espero de corazón, porque después de ver algunos por ahí anunciados, bueno, se me paran los pelos de punta, de verdad, o sea, es un insulto a la nosotros no, inteligencia, a nosotros no. a la inteligencia del mexicano común, de algunos que vemos por ahí. Ojalá que los que se encarguen de estos asuntos sea gente preparada y capaz. De verdad lo deseo de todo corazón, porque México en verdad merece tener otra clase de representantes. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos va a presentar una mujer en la historia.
Ellen Swallow Richards, la más prominente química estadounidense del siglo XIX, quien fue además una pionera en ingeniería sanitaria y fundadora de economía casera en Estados Unidos. Ellen nació en Massachusetts en 1842 y no fue sino hasta que tuvo 26 años de edad cuando pudo ingresar en la Universidad Privada de Vassar, exclusiva para mujeres, donde ingresó como estudiante de tercer año. Allí fue influenciada por el profesor de química Charles Farrar, quien insistía en la aplicación de la ciencia en situaciones diarias dentro del hogar. Richards también fue ayudada por Maria Mitchell, profesora de astronomía y activista en pro del progreso de los trabajos femeninos en la ciencia, quien vio en Richards un enorme potencial para la innovación científica. Fue Ellen Swallow quien acuñó el término ecología. Veamos, al leer un artículo del biólogo alemán Ernst Haeckel, en el que proponía términos para nuevos campos científicos que pensó deberían ser desarrollados, pensó que su término ecología describía exactamente el tipo de interrogantes que ella trataba de resolver acerca de la relación entre la gente y su medio ambiente. Le pidió permiso a Haeckel para utilizar el término y así surgió, desarrollada por Ellen, la ciencia de la ecología, la ciencia que se ocupa del mejoramiento de la condición humana mediante el mejoramiento del medio ambiente. Durante el transcurso de su carrera, Ellen Swallow Richards acumuló un sorprendente número de primeros. La primera mujer en ser admitida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en obtener una licenciatura en letras y la primera científica que llevó a cabo estudios sobre el agua en Estados Unidos, lo cual condujo a la construcción de la primera planta municipal para el tratamiento de aguas sucias. Sería interminable enumerar aquí lo que hizo esta increíble mujer, quien dijo: la calidad de la vida depende de la habilidad de la sociedad para enseñar a sus miembros cómo vivir en armonía con el medio ambiente. Defendió primero como la familia, luego la comunidad, luego el mundo y sus recursos. Desde Europa, José Luis del Mar presentó a una mujer en la historia. Mil gracias, mi querido Víctor, por haber estado aquí en el programa. Mi querido Gustavo, gracias señores por habernos acompañado esta noche. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.